Muy buenos días tengan todos. Mi nombre es Ángelo Navas, integrante de la materia Derecho Laboral Colectivo. Hoy les vengo a compartir con ustedes un tema muy interesante, los cuales son los medios de resolución de conflictos dentro del ambiente laboral. Los medios de resolución de conflictos dentro del trabajo son muy importantes, ya que nos ayudan a resolver cierta problemática que pueda ocurrir entre patronos y trabajadores, e inclusive entre los mismos trabajadores o los mismos patronos. Estos medios de resolución de conflictos se dividen en varios ámbitos, ¿verdad? Tenemos primero los modos de autocomposición, el cual nos establece como primer punto la negociación. La negociación, esta ocurre cuando las partes se ponen de acuerdo y no va el inspector de trabajo. Es decir, las partes, ¿verdad?, directamente llegan a un acuerdo. Un ejemplo de ello podría ser cuando el trabajador, en vez de trabajar la jornada establecida en la ley, a lo mejor puede trabajar 2 horas más. Entonces, el grupo de trabajadores se pone en conflicto o tienen un disgusto con el patrono, porque le exigen que le cancele esas horas extras y el patrono no se las quiere cancelar, y sencillamente entonces los trabajadores pues deciden no trabajar esas horas extras, sino trabajar hasta el horario que les toca. Entonces se crea esa problemática, y un ejemplo aquí en la negociación es que entonces llegaría a un acuerdo entre que, bueno, diría el patrono, si me trabajan las 2 horas, yo les pago las horas anteriores que les debo, les pago estas, y le da algún tipo de beneficio. Entonces no es necesario que haga presencia el inspector del trabajo y que se haga un trámite más engorroso, porque sencillamente lo resolvieron de forma directa entre el patrono y los trabajadores. Como segundo punto tenemos la conciliación. Es donde un tercero interviene en la negociación para coadyuvar a las partes a alcanzar un acuerdo. Es decir, podemos usar el mismo ejemplo de las horas extras. Entonces está el conflicto entre el patrono y los trabajadores, y puede llegar un patrono de otra empresa, o puede llegar un sindicato de otra empresa y les diga, o sea, esa persona o ese grupo de personas abogue por ellos y les diga, no, mira, vamos a llegar a este acuerdo, las cosas no se pueden hacer de esta manera. Un ejemplo, no se vayan a paro. Entonces eso es una conciliación, pues un tercero los ayuda a resolver ese conflicto. Tenemos la mediación. La mediación es donde el tercero interviene en la negociación y se somete a consideración de las partes, la forma en que ellos están, o las cosas que ellos están solicitando. Un ejemplo, podemos seguir usando el mismo caso de los trabajadores con 2 horas extra y el patrono negándose a pagarlas. Entonces podríamos decir que los trabajadores, entonces, para resolver su conflicto, llegan y le exigen al patrono que las horas que ya ellos trabajaron, que eran extras y no se las querían cancelar, deberían cancelárselas al triple, porque se las adeudan. Entonces puede intervenir un tercero y en la negociación y hacerlos entrar en razón, que cónchale, mira, no, o sea, al triple no, se te van a pagar tus horas, vas a trabajar, te podemos dar este beneficio. Entonces el tercero interviene de forma directa dentro de la negociación y ayuda a resolver ese conflicto. Por último punto, dentro de los modos de autocomposición tenemos la consulta directa. La consulta directa es donde los patronos los patronos y los trabajadores que se encuentran involucrados en un conflicto, se instala una comisión de encuestas. Esta comisión de encuestas se les va a consultar o de consulta, pues, valga la redundancia, se les va a hacer una pregunta de qué opinan o qué esperan para resolver ese conflicto. Esto lo podemos hacer mediante 2 aspectos. Uno es mediante una encuesta y 2 con un referéndum.
La encuesta es donde se le consulta a los trabajadores sobre algún motivo y el referéndum es el que se organiza mediante la Inspectoría de Trabajo cuando fuera necesario para contar la representatividad de las organizaciones sindicales. Es decir, ya no queremos este sindicato, no está abogando por nosotros, este sindicato de trabajadores no encuentra beneficios y entonces sencillamente solicitan que se haga un referéndum para cambiar la directiva de ese sindicato de trabajadores. Para seguir con el mismo orden de ideas, ya les hablé sobre los modos de autocomposición, ¿verdad? De resolución de conflictos. Ahora les hablaré sobre los modos de heterocomposición de resolución de conflictos. Ellos también son muy importantes, no el hecho de que los nombres de segundo les quita su importancia, de verdad ellos también son sumamente importantes y dentro de ellos tenemos el arbitraje y la decisión judicial. El arbitraje es un método de solución de conflictos mediante la decisión llamada laudo arbitral, la cual es tomada por un tercero. Es decir, podemos seguir en el mismo tema del patrono y los trabajadores, que los trabajadores tienen sus horas que les deben por trabajar las extras, el patrono se niega a cancelarlas. Entonces, un tercero que fue o analiza todo el panorama y en vez de dar su opinión, sencillamente él es el que va a decidir si se les va a pagar o no se les va a pagar. ¿Ves? Porque esto es una decisión de arbitraje. Un tercero que no se encuentra inmerso en el conflicto, que ve como quien dice los toros desde la barrera, él es el que va a decidir de forma imparcial cuál va a ser la opción a seguir para resolver ese conflicto. Y por último, la decisión judicial. Esta puede ser una sentencia o una condena o mero declarativa de un carácter normativo que venga de una interpretación de manos de un juez. Es decir, puede que se llevó el conflicto a nivel de tribunales y un tribunal en materia laboral es el que va a decidir para la resolución de ese conflicto. Podemos continuar hablando sobre el conjunto de trabajadores que no les cancelan sus horas extras, que no les dan sus beneficios y entonces llevan esto a una instancia más fuerte y se van a tribunales donde inician un proceso y entonces ya ahí es el tribunal el que va a tomar la decisión de cómo resolver ese conflicto ocasionado dentro de la empresa. Bueno, espero que les haya servido la información que quise compartir hoy con ustedes. Me parece un tema que son demasiado interesantes, me parecen temas que son enriquecedores ya que los puedes poner en práctica en el día a día porque sencillamente todos tenemos relaciones laborales, todos tenemos compañeros de trabajo y de verdad que son muy buenas opciones para resolver esos inconvenientes que se puedan presentar dentro de nuestro día a día laboral. Muchas gracias.